tardes y poder estar en este lugar juntamente con ustedes. Buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Bueno, estoy un poco liado, por eso no respondían, ¿no? Porque he dicho, vale, hay que ir exactos. Bueno, pues buenas noches. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí. En esta ocasión me han pedido que hable sobre el Evangelio y el evangelismo. O podríamos hablar también de la Iglesia y la Gran Comisión. Este es nuestro tema en esta ocasión, la Iglesia y la Gran Comisión. Como ya dije ayer, y notan por mi acento, yo vengo de lejos, vengo de España. Y voy a decirles algo que está ocurriendo en España que no ocurre aquí, y lo digo para que tomen ustedes conciencia del enorme privilegio que ustedes tienen aquí. Ustedes nos pueden ver en Europa como una gran civilización, es todo mentira. Es una sociedad totalmente decadente. Y en cuanto al Evangelio, no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. Nosotros, a modo de ejemplo, en mi iglesia, es una iglesia pequeñita, habrá como 50 y tantas personas, llevamos trabajando allí 40 y tantos años y esto es lo que hay, ¿no? Pero tenemos una obra nueva que está a 70 kilómetros de nuestra ciudad y llevamos allí trabajando 30 y tantos años. De esos 30 y tantos años, durante 15 años estuvimos haciendo campañas evangelísticas de 15 días cada una, o sea, 15 años, 15 días, y habría una media de entre 80 a 100 personas, visitando casa por casa, pueblo por pueblo, hacíamos actos públicos además, cine de verano, con películas cristianas, coros cantando, predicaciones al aire libre, títeres para niños, bueno, todo lo que se nos ocurrió lo hicimos. 15 años, 15 días, 80 personas. Y llevamos 30 y tantos años trabajando en esa zona. En este momento hay, creo que 8 creyentes. Ese es el resultado del trabajo, 8 creyentes. De esos 8 creyentes, pienso que solamente 2 se han convertido allí. El resto han venido de otras partes de afuera. Bueno, ustedes pueden pensar, mira que son malos los españoles predicando el Evangelio, ¿eh? No saben hacerlo, tendremos que ir por allí. Bueno, vengan por allí si lo creen oportuno, estamos encantados, hay trabajo para todos. Pero no es una cuestión de que no sepamos, aparte que no lo hagamos bien, yo no lo sé, eso ya el Señor me lo va a decir un día, ¿no? Pero es la dureza del campo, del terreno que vivimos allí. Es allí y es en toda Europa. Ustedes aquí, por ejemplo, muchas de las obras que se empiezan nuevas comienzan con niños. Usted tiene una camioneta, empieza en el principio de la calle a lanzar niños encima de la camioneta, llega al otro lado, al final de la calle y le cuelgan los niños por las orejas. O sea, tiene niños para dar y prestar. Les prepara una clasecita bíblica, les enseña, les dan unas chuches, unos caramelos, invitan 2 o 3 semanas después a una reunión a los padres, empiezan a venir, algunos se convierten, continúan y en un par de años, 3 años, tienen 15, 20, 30 personas. Ya están construido un local. Nosotros eso no lo tenemos. Ni siquiera podemos acercarnos a los niños a predicarles el Evangelio. Ayer lo comentaba con un hermano, un día estoy en el parque, le voy a hacer una foto a mi nieto y mi hija me dice, quieto, ¿qué estás haciendo? Pues una foto a mi nieto. Dice, no, que esto es un parque, no puedes fotografiar a los niños porque allí piensan de ti que eres un pederasta si te acercas a un niño. O sea, que imposible tratar con niños. Y es tal la fuerza, la oposición que hay contra el Evangelio que es prácticamente imposible avanzar. No digo que no sea posible, pero es muy, muy, muy difícil. España es conocido como el cementerio de los misioneros y es por alguna razón. Entonces, cuando yo veo esta realidad, muchas veces visito con frecuencia últimamente Latinoamérica y cada vez que vuelvo a mi casa le digo a mi mujer, yo me iría a vivir a Latinoamérica. Y bueno, mi mujer me dice, a mí el Señor no me ha dicho nada todavía. Bueno, estamos en estas, ¿no? Pero yo me vendría. Yo entiendo que ustedes aquí tienen dificultades, hay inseguridad, hay problemas de muchos tipos. El estado del bienestar no les discuto que sea algo mejor en España, no se lo discuto. Pero para mí, como obrero del Señor, como pastor de una iglesia allí en España,
A mí lo que me interesa realmente es pues, que haya sensibilidad espiritual, que las personas escuchen. Y allí me muero de tristeza porque no hay nada que hacer. O sea, puedes hacer muchas cosas, pero no vas a ver personas prácticamente. El crecimiento es tan lento, y por cada uno que viene a la iglesia hay 3 que se van. Porque luego esa es otra, la tentación, ese estado del bienestar, el ocio es tan atractivo que muy poquitas personas aguantan allí. Entonces, aquí ustedes tienen un privilegio enorme. Yo sé que ustedes ven la parte problemática, es que allí Europa es... No. Aquí ustedes tienen un privilegio enorme. Y es un buen momento el que viven ustedes. No sé cuánto va a durar. Por ejemplo, otros países que conozco de Latinoamérica tienen ya algunas ventajas más que ustedes. Por ejemplo, los colegios. Aquí es más complicado, pero en otros lugares me invitan a predicar a todos los profesores y directores de los colegios o me reúnen a todos los niños. Es mucho más difícil aquí. Bueno, aunque aquí tienen el colegio Juan Hus, estuve una vez y pude predicar allí también, pero es muy raro ya. Pero hay muchas posibilidades aquí. Y esto guarda relación con el tema que tenemos hoy delante. Y me gustaría que primero tomaran conciencia de eso. Ustedes tienen un privilegio enorme en este momento actual, en este país, que no van a tener siempre. Porque tal vez ustedes siguen pensando en Hernán Cortés, que nos colonizó, que aquello fue muy malo, que aquel tipo era terrible, y lo era. Yo si quieren les pido perdón, aunque yo ni estuve allí, ni soy el rey de España, ni ustedes parecen ser el expresidente del gobierno o la nueva, ¿no? Pero yo les pido perdón si quieren, pero la colonización que ustedes tienen que tener miedo no es la de hace un montón de siglos, sino la de ahora. Europa está mandando mucho dinero a Latinoamérica para programas formativos, que le llaman así, pero son de adoctrinamiento para todas las políticas de género, etcétera, etcétera. Si ustedes tienen un niño y le piden y tienen para el colegio unos libros de texto de su niño y son de una editorial española, léanlos con atención y ya verán cómo les van metiendo todo esto. Esa es la colonización problemática. Y junto con eso viene que la gente queda anestesiada completamente en cuanto al Evangelio. Mantienen sus constantes vitales, pero ya no reaccionan. Así que, por favor, ahora vamos a tratar este tema, pero partamos de la base de que ustedes viven un momento maravilloso. Maravilloso. Yo les tengo envidia a ustedes. Aunque ustedes piensan, no, nos lo está diciendo por quedar bien con nosotros. No, yo se lo digo de verdad. Pregúntenle a mi mujer cuántas veces le he dicho ya que me gustaría venirme a vivir a Latinoamérica. Porque ustedes me dan envidia. Espiritualmente hablando, ustedes tienen algo muy precioso que nosotros ya no tenemos. Bueno, pues dicho esto, vamos a tratar nuestro tema. Si hablamos de la Gran Comisión, rápidamente nos viene a la mente a todos un versículo que hay en Mateo capítulo 28, si quieren lo buscamos juntos, Mateo capítulo 28 y los versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20, que dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí tenemos la Gran Comisión y démonos cuenta de que el momento concreto en el que esto se explica es el Señor Jesucristo después de haber vencido la muerte, la resurrección a punto de ascender al cielo, con toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Él hace este encargo, no es una sugerencia, no es algo opcional, sino es un mandamiento del Señor resucitado con toda su autoridad a sus discípulos. No solamente a los apóstoles, sino a cada uno de nosotros. No puedes estar en esta reflexión bíblica ahora pensando, hace usted bien, señor predicador, háblele a este que tengo aquí al lado que es pastor o que es predicador o que quiere ser misionero, háblele usted a este. No, si es por cada uno de nosotros. Es un mandamiento para su iglesia, para cada uno, para todos sus seguidores. Ahora, yo me imagino cuando los discípulos, en ese momento eran 11, quizás había alguno más, cuando reciben este mandamiento del Señor,
yo entiendo que tuvieron que tener una sensación de incapacidad tremenda. Id por todo el mundo, 11 personas por todo el mundo, una tarea imposible a todas luces, aunque el mundo de entonces era más pequeño que el nuestro, o había mucha menos gente, pero aún así, 11 personas para llegar a todo el mundo, imposible, ¿no es cierto? Y hoy estamos 21 siglos después aquí en México, al otro lado, pero bien lejos de donde estas palabras fueron dichas, y aquí estamos creyendo en el Evangelio. O sea, que sí que debieron de cumplir su labor, ¿no? Ellos cumplieron una labor que por otro lado habríamos dicho de entrada, no señor, esto es una misión imposible, dejémoslo tal cual está. Pero ellos creyeron en el Señor y fueron. Y nosotros tenemos una misión también muy difícil, muy grande, parece imposible, pero igual que ellos llegaron a cumplirla, nosotros podemos. No por nuestras capacidades, sino por el Señor que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y porque nos ha dejado además todos los recursos necesarios para poder hacerlo. Y de hecho nos dice Marcos, cuando acaba su evangelio, que predicaron en todas las partes ayudándoles el Señor, en Marcos 16, 20. Y esa ayuda sigue disponible también para nosotros. Así que la tarea de la Iglesia, en este tiempo y en todos los tiempos, es la de multiplicarse. Y esto presten bien atención. La tarea de la Iglesia, de esta Iglesia aquí, es la de multiplicarse. La de plantar nuevas iglesias. La de formar nuevos discípulos. Discípulos comprometidos. Discípulos que a su vez hagan otros discípulos en otros lugares. Y este es un ciclo continuo que debe de desarrollarse una y otra vez en la vida de la Iglesia del Señor. Nuestra misión es esa, la de esta Iglesia, la mía, la de cada uno de nosotros a nivel personal. Y este tal vez sea en muchos lugares uno de los mayores desafíos para la Iglesia, porque no tenemos ese enfoque de una misión global. A veces ya no hablamos de irnos al otro mundo, sino de aquí. Cerca de aquí hay muchos lugares, muchas comunidades que tal vez no conocen todavía el Evangelio. Y necesitamos ese enfoque. Porque en muchas ocasiones el problema que tenemos es que nos enfocamos hacia adentro de la Iglesia. Y queremos tener un mejor templo, queremos tener un mejor sistema de iluminación, de megafonía, mejores bancos, que estos son muy duros, mejores esas sillas que ponen en los cines para que te puedas encontrar ahí mullidito. Entonces ya predicadores como yo se nos quedarían todos dormidos de una vez, ¿no? Queremos enfocarnos hacia adentro, pero nuestro enfoque es hacia afuera. Cuando una iglesia no piensa nada más que en crecer hacia adentro, al final coge un empacho de sí misma y explota. Muchas de las divisiones de iglesia surgen precisamente de eso. En cambio, cuando la iglesia está enfocándose hacia afuera, buscando los perdidos y establecer nuevos puntos de testimonio, nuevas misiones, nuevas iglesias, la vida de la iglesia es mucho más saludable. Estoy convencido de que las iglesias grandes no tienen ninguna ventaja. Las iglesias más pequeñas, cuando llegas a tener 100 y pico, 200, 300 personas, 400, 3.000 que tienen las iglesias ahí en Estados Unidos, pues eso pierdes un montón de riqueza, de desarrollo de dones. Esto retumba un poco, ¿verdad? ¿O me oigo yo que me retumba a mí o le retumba a ustedes? A mí me retumba. Bueno, mira a ver si puedes bajar un poco. Pues eso al final no es algo que sea una ventaja. Los dones no se desarrollan. Si la Iglesia tiene varios puntos de testimonio, siempre será posible el que un hermano que tenga dones, que los pueda ir desarrollando. Y que haya varios o que haya muchos. Así que probablemente la Iglesia del siglo XXI, en muchos lugares, no lo sé si en este, pero tenga que hacer una pausa, un alto en el camino y reflexionar sobre sus prioridades. ¿Cuál es la razón que tenemos de ser de iglesia? No solo es mantener a los creyentes y proporcionarles entretenimiento espiritual, que vengan los domingos a la iglesia a ver qué ha preparado el pastor o los predicadores, a ver con qué nos entretienen hoy. No, la visión de la iglesia es otra. La visión de la iglesia es ir hacia afuera, expandir el reino de Dios,
hacer discípulos, predicar el Evangelio a todas partes. Cuando una iglesia se centra demasiado en sí misma, no es una buena cosa. Ahora, ¿en qué consiste esta gran comisión? Bueno, ya lo hemos leído aquí en Mateo 28. Primero, consiste en depender de la autoridad de Cristo. Esto es algo realmente muy grande, muy grande. Fijémonos que, por ejemplo, el Señor en otra ocasión dice: el que a vosotros os recibe, me recibe a mí. Y yo siempre me he quedado un poco perplejo con estas palabras. O sea, si yo estoy predicando el Evangelio y me recibes a mí, lo que yo te estoy diciendo, estás recibiendo al Hijo y a su vez estás recibiendo al Padre. Y el que rechaza lo que yo digo, está rechazando al Hijo y está rechazando al Padre. ¿Qué autoridad nos ha dado el Señor para ser predicadores del Evangelio? Es una autoridad impresionante. Y es una autoridad real, porque quien dijo estas palabras es nada más y nada menos que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Es algo grande, es verdad, lo es. Así que, como Él dijo, el que a vosotros me recibe, a mí me recibe. Lo que compartimos es el Evangelio y cuando lo hacemos somos representantes del Dios eterno que está sentado en el trono en el cielo. Esta es, cuando tú y yo vamos a predicar el Evangelio y compartimos el Evangelio con alguien, esta es la autoridad que nos sustenta y eso es único. Por otro lado, debemos de considerar también la universalidad de la misión. Dice: haced discípulos a todas las naciones. Uno de los problemas, nuestras iglesias allí en España se llenan no de españoles, lamentablemente. En nuestra ciudad hay 60.000 habitantes y habrá como 13 iglesias. La nuestra somos 50 y tantas personas y creo que es la más grande. En la nuestra hay 7 españoles. Creo que hay otra iglesia que tiene 3 o 4 españoles que antes estaban con nosotros. Y el resto son todos latinoamericanos o africanos o de otros lugares, porque el español no se convierte. ¿Y qué le pasa al extranjero, por ejemplo, al latinoamericano que vive en España? Que no se atreve a predicar a los españoles, porque realmente damos miedo. Es una actitud tan agresiva, tan opuesta al Evangelio que echa para atrás. Pero hay que predicar a todos, a los españoles también. Yo soy español y me convertí, el Señor me llamó por su gracia. O sea que algunos españoles también pueden convertirse. Tenemos que hablar a todos. Personas que pueden estar en otras culturas, en otras etnias, en zonas a veces difíciles. Hace poco cenábamos un día con un hermano en Bolivia, me contaba, dice, tenemos que viajar en carro, bueno, hasta que las carreteras y los caminos y todo lo que transitable se acaba. Y allí nos montamos en una barca y navegamos 30 horas para llegar a nuestro destino. Y allí hay una comunidad de unas 70 personas y allí han estado años predicando el Evangelio. Qué coste más elevado. Además, con 2 hijos pequeños que luego fueron adolescentes, el sacrificio familiar tan grande que tienen que hacer estos hermanos. Pero cumplen con el mandamiento de llegar a todas las partes. Y luego, en cuanto a la tarea en lo que consiste también esto de la Gran Comisión, no dejemos de ver lo que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí hay un mandamiento importante que no siempre lo cumplimos bien por una razón, y es porque para enseñar lo que el Señor nos ha mandado, primero tenemos que aprender. Y al latinoamericano, bueno, ustedes me perdonan, si yo me paso, ustedes luego me tiran de las orejas o me dejan sin cenar, lo que prefieran, pero voy a decir algo, yo creo que al latinoamericano no le gusta leer, no le gusta estudiar. Le entra una flojera cada vez que hay que ponerse a leer la Biblia. ¿Estoy equivocado o no mucho? No mucho, un poco tal vez, un poco. Si no estudiamos, si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos compartirla? Yo me encuentro con creyentes, les pregunto, ¿cuánto hace que eres creyente? 10 años, 15 años. ¿Cuántas veces has leído la Biblia entera en tu vida de creyente? Estoy a punto de acabar la primera vez. Bueno, pues criatura del amor hermoso, ya vas tarde, ya vas tarde. Hombre, ¿cómo podemos enseñar lo que el Señor nos ha... Si primero no leemos la Biblia, luego hay que meditarla, luego hay que estudiarla y luego hay que enseñarla. Si no empezamos con lo básico, ¿a dónde vamos a llegar? Y ahora muchos creyentes se alimentan ¿de qué?
pues de la música que tienen puesta en sus casas, se levantan por la mañana, entre que se desperezan y se van a lavar un poco al cuarto de baño y ya ponen la música. Y entonces se alimentan de cancioncillas. Digo cancioncillas porque lo que hay últimamente son cancioncillas. Los grandes adoradores, que me pone de los nervios esa expresión, los grandes adoradores componen a veces canciones que gastan poco en letra, porque ya no son nuestros himnos de toda la vida, ¿verdad que sí, hermanos? Que un himno, tú tomabas una estrofa y ya tenías un estudio bíblico. Ahora son cancioncillas que con media estrofa, bueno, con un cuarto de estrofa de la de antes tienes 7, 8 minutos de canción, repitiendo una y otra vez, para arriba, para abajo, la misma canción. Y nada, y te pones eso cuando te levantas por la mañana y de eso te alimentas espiritualmente. ¿Cuántos hay que lo hacen así? No, es necesario ponerse, hincar codos, quemarse las cejas y leer la Biblia y estar con el Señor. Si no, no podemos hacer nada de todo eso. Yo cuando era joven era un poco más picaflor, iba de aquí para allá en la Biblia, ahora leía una carta, luego leía aquello que me gustaba. Y no sé por qué un día dije, voy a empezar a leer la Biblia ordenadamente, desde el principio hasta el fin. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en leer la Biblia una vez al año? Creo que tienes que leer una media de 82 versículos diarios. Esos son como, si eres un lector normal, pueden ser 17 minutos de media. Pero si es que cualquiera por ahí muchas veces gasta más en el WhatsApp, en Facebook, en cotillear lo que él ha escrito y ha publicado no sé quién en la red social, no sé cuántos. 17 minutos. 17. Si ves la televisión, si es que en anuncios entre película y entre corte y corte, si es que ya te has leído 2 veces al año la Biblia. Es que si tienes Netflix, HBO o Amazon Premium o todo eso, con lo que pierdes en tiempo viendo todas esas cosas, eres un teólogo en un año, te la has leído 5 veces el tiempo que empleas en eso. No sé si estoy engañándome a mí mismo. Yo empecé a leerla una vez al año. Dije, pues me sabe a poco. Y empecé con 2 veces. Pues todavía me sigue sabiendo a poco. Empecé por 3 veces. Esto va bien. Empecé con 4 veces, dije, no, esto ya es mucho. Y me quedé allí. Y desde hace no sé cuantísimos años leo 3 veces al año la Biblia. Y me cuesta, no le digo que no me cuesta, porque cuando vengo, por ejemplo, que estoy de viaje, que tengo que predicar, que tengo que prepararme, ¿tú sabes lo que me cuesta aún así apartar 1 hora por lo menos para tener un tiempo con el Señor? Me cuesta, no es fácil. Tú trabajas, claro que te cuesta, no es fácil. Pero hombre, por lo menos una vez al año, para que podamos cumplir la misión que el Señor nos ha mandado, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué vamos a predicar si no escuchamos al Señor? Primero tenemos que estar con el Señor, en el secreto del Señor, para luego poder hablar del Señor a otros. No puede ser de otra manera. Entonces, y tenemos que enseñarles todas las cosas, no como aquella mujer de mi iglesia. Pastor, le voy a traer uno para que le predique el Evangelio, pero no sabes predicarle tú. Ay, usted lo hace mejor. No. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad y qué bueno sería que los hermanos tomen posiciones y digan, bueno, oiga, hermano, ¿podría yo ya ocuparme de un grupito que tengo ahí en mi vecindario, que son unos amigos que tengo? Pues vamos a ocuparnos en un grupo de estudio bíblico, empieza a enseñar, a hacer algo. Esa es la meta. Eso es a lo que el Señor nos llama. Entonces, esto es clave. Por otro lado, una de las tentaciones más grandes en la obra misionera es depender de nosotros mismos. Creer que nosotros somos unos piquitos de oro y que lo que nosotros digamos, todo el mundo no. Cuando dependemos de nosotros, fracasamos. Debemos de depender del Señor y especialmente de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo dijo. ¿Recordáis en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 8, yo diría que esta es la clave del libro de Hechos de los Apóstoles. Al menos tienes aquí todo lo que pasa después. ¿Qué les dijo? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente aquí tienes la hoja de ruta de lo que luego se cumple. Pero dice, pero no podéis empezar hasta que venga el Espíritu Santo sobre vosotros.
Oye, pero si ya había muerto Cristo, ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, ya tenemos el mensaje, vamos a predicarlo. No, no podéis empezar hasta que venga el Espíritu Santo. Una gran lección. No podemos ir por nuestras propias fuerzas, tiene que ser en la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando tú dices, ay, es que yo no valgo para eso, es justo por donde hay que empezar. Cuando tú reconoces que no puedes, pero dependes del Señor y dependes del Espíritu Santo. No hay excusa, no hay excusa. No hay excusa alguna. El Espíritu Santo es el que nos debe de capacitar. Y es el que nos manda, fijémonos en este versículo que acabamos de leer, me seréis testigos. Es esta la clave de la misión, ser testigos de Cristo. Nosotros tenemos que predicar y tener vidas que apunten claramente hacia Cristo. Somos testigos de Cristo. No confundamos esto con otras cosas. Nosotros tenemos que anunciar, como dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y lo tenemos que anunciar tal como lo vivimos, con plenitud, con gozo, con alegría. Porque, bueno, no sé, a no ser de que estéis muy tristes por ser cristianos, pero si estáis alegres, cuando compartimos el Evangelio, esa alegría tiene que fluir, tiene que ir junto con el mensaje. El Señor ha hecho esto por nosotros, lo puede hacer por ti y es algo grandioso, es algo único que nadie más te ha ofrecido y que no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Ser testigos del Señor resucitado. Y aquí me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque hay veces que las iglesias equivocan el propósito. En lugar de ser testigos de Cristo, promocionan una denominación. Por ejemplo, yo recuerdo que vino a verme el pastor bautista de la primera iglesia bautista de Madrid. Nosotros vivimos muy cerca de Madrid, a una hora de Madrid. Y viene a verme el pastor aquel y me dice, mira, vengo a verte porque como somos la primera iglesia bautista y aquí en Ávila no hay una iglesia bautista, tenemos que formar aquí una iglesia bautista. Vengo a hacer una pequeña prospección de terreno. Digo, pues muy bien, bienvenido, aquí tienes terreno, puedes predicar todo lo que quieras, aquí no nos vamos a pelear porque quieras venir a formar una iglesia. Pero yo me pregunto, ¿qué es lo que le movía a ese hombre a venir a Ávila a montar una iglesia? Pues lo que le movía es promover una denominación. Es que en Ávila no hay una iglesia con un rótulo en la entrada que ponga iglesia bautista. ¿Y cuál es la importancia de que haya o no haya un rótulo en Ávila que ponga iglesia bautista? Si lo que necesitamos es que las personas conozcan el Evangelio. Sí, tienen su iglesia bautista ahí, la iglesia del Buen Pastor. 4 gatos o 4 pelagatos, no sé cómo, nada. Que han ido recogiendo, perdón, no sé si he dicho algo malo, ya no sé si digo cosas, yo soy español, en España no digo palabrotas feas, pero no sé si aquí, si digo algo, por favor ustedes luego me dicen esto no lo vuelvas a decir en una predicación porque estoy todavía aprendiendo, ya me han dejado ustedes en la duda. Bueno, hay muy poquitas personas en cada iglesia. Y que se han ido de otras iglesias, que esas van rebotadas, que van de un lado para el otro. Esta es la nueva, nos vamos allí. Ya sabes dónde estarán dentro de un año, en otra, ¿no? Porque siempre tienen quejas de todo. Y ya sabes que cuando viene a tu iglesia uno y te dice, ay, menos mal que estoy aquí, porque estoy harto del pastor aquel, es que aquel pastor es un lobo vestido de oveja y no sé qué. Bueno, me llenan la cabeza a veces cuando me vienen a verme. Digo, mire, querido hermano, vamos a poner las cosas claras. Hace 30 y tantos años que soy pastor de esta iglesia y por aquí ya ha pasado de todo. Digo, y ya sé cuál es el fin de esta historia. Usted ahora viene diciéndome que el pastor de donde viene es malísimo. Dentro de un año usted va a estar en otra iglesia hablando de mí lo mismo que está diciendo ahora del otro. Vamos a arreglar las cosas en su origen. Vuélvase allí, arrepiéntase, póngase a cuentas con su pastor de allá y empieza a funcionar allí. Y no marea a todo el mundo por todas las iglesias de Ávila contándonos historias, porque eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Bueno, pues ahí están, nada, gastando recursos, una cantidad de recursos económicos inmensos para que ponga en un local iglesia bautista. ¿Cuál es el sentido de esto? No lo tiene, no lo tiene. La iglesia tiene la misión de proclamar el Evangelio. Allí donde hay necesidad, allí donde no ha sido predicado el Evangelio.
el apóstol Pablo lo decía. Dice, yo voy buscando donde no ha sido predicado Cristo. ¿Para qué me voy a meter en el terreno de otro? Esto es lógico, ¿verdad? Todo el mundo lo entiende. Yo recuerdo en mi ciudad, empezamos la obra en esa iglesia, en esa ciudad, 60.000 habitantes. Es una ciudad que, ya les dije ayer, me parece que es la mejor ciudad amurallada del mundo. Nuestras murallas tienen 1000 años, que han estado allí derechas, sin caerse, no le falta ni una piedra. 2,5 kilómetros de muralla, impresionante, 20 y tantos metros de alta. Y en esa ciudad nunca había habido una iglesia. El pastor que yo tenía, Francisco Utrilla, pues fue allí, yo era un chavalín, jovencito, iba para llevarle las maletas y lo que hiciera falta, ¿no? Un aprendiz de todo. Y empezamos allí a predicar. Se formó un grupo, había como 20 personas, no, 15 personas, se formó un grupo. No teníamos un local, como ustedes tienen aquí, nos reuníamos en una casa. Una casa, allí son pisos, allí la gente de clase media vivimos en pisos, unos encima de otros. Los que viven en casas independientes, allí son los ricos. Entonces, vivíamos en pisos. Nosotros vivíamos en la planta baja. Bueno, él vivía en la planta baja y tenía un salón y allí nos reuníamos. Y de repente aparece en nuestra ciudad un misionero sueco. Muy bien, pues estábamos en una esquinita de la ciudad, allí predicábamos, perfecto. Y el tipo no encuentra, un misionero sueco, no encuentra otro sitio donde irse a preparar a abrir una nueva iglesia que en el mismo portal donde nosotros estábamos, no en el bajo, sino en el 4º piso. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y el tipo evangelizaba mucho, sí. Se ponía, cada vez que había reunión en nuestra iglesia, se ponía en la puerta de abajo a repartir folletos a todos los que venían a nuestra iglesia. Digo, vamos a ver, criatura del amor hermoso, esto es todo lo que te han enseñado allí en el sueco, le teníamos el sueco. Oye, de verdad, es que clama al cielo. Vete allí donde Cristo no ha sido predicado. ¿Qué vienes a predicarnos a nosotros a la puerta de nuestra iglesia? Es como si se pone un misionero ahora y monta una capilla, un templo ahí al lado y todos los que van a entrar aquí les da un folleto para que se vayan allí. Hombre, ¿tú qué pensarías? Hombre, ten un poco de ética, aunque sea profesional, aunque sea, no sé, ministerial. No estamos aquí para quitarle los miembros a otra iglesia. Eso es lo que hacen la mayoría de las iglesias ahora. Van restando miembros de aquí. En España no es que haya más iglesias, no es que haya más creyentes, hay más iglesias tal vez, porque se multiplican al infinito por divisiones. Pero lo que nos interesa es buscar en el mundo las personas que no son creyentes y que nunca han escuchado el Evangelio, y hay que traerlas al Evangelio. Los que ya son creyentes hay que colocarlos en su iglesia y que asuman la disciplina de lo que es estar en una iglesia local, no vagabundeando y haciendo turismo por todas las iglesias, que al final se saben todos los cotilleos de aquí, de la otra y del más allá, y van repartiendo cotilleos por todos lados. No es eso, y eso es lo que hacen algunos. Y eso no es hacer la obra del Señor. La obra del Señor es algo serio y hay que hacerla bien. Tenemos que ocuparnos, como diría el apóstol Pablo. No he entrado en la zona de ningún otro para predicar donde ya había sido predicado Pablo o el Evangelio. Esa es nuestra labor, predicar el Evangelio. Y hay una diferencia, cuando uno lee el Nuevo Testamento, hay una diferencia entre la labor que la Iglesia debe realizar y la que Israel debía de realizar. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento en Israel, pues los israelitas tenían un lugar de cultos centralizado en el templo en Jerusalén e invitaban a todas las personas por todo el mundo para que acudieran a su templo. Y allí les hablaban del Dios de Israel, del Dios vivo, del Dios increíble, el que había hecho los cielos y la tierra. Pero nosotros ahora como iglesia no invitamos a las personas a venir a un lugar centralizado, sino que la idea es totalmente diferente. Nosotros tenemos que salir de nuestros templos para buscar a las personas afuera. No podemos estar esperando a que vengan, tenemos que ir a buscarles. Esa es la clave, la diferencia fundamental muchas veces entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. No esperamos a que vengan al templo, sino vamos a buscarles. Esa es nuestra responsabilidad. Bueno, pues he estado hablando un poco a nivel de responsabilidad como creyentes y también como iglesias.
Y quiero subrayar la figura de la iglesia local en toda esta tarea. La iglesia local tiene una misión importantísima relacionada con todo esto. Primero porque la evangelización es una de las partes más importantes de la vida de una iglesia. Nosotros diríamos que hay una tarea fundamental para todos los creyentes. ¿Cuál es la tarea más importante? La ocupación más noble, más excelsa, más maravillosa a la que los creyentes y la iglesia ha sido llamada. Pues yo diría que la adoración, ¿no es cierto? ¿Qué nos vamos a pasar haciendo la eternidad en el cielo? Vamos a estar adorando al Señor. Y esa es nuestra actividad también aquí, en la iglesia, adorar al Señor. Pero la segunda actividad, muy importante, casi te diría que al mismo nivel que la primera, es la evangelización. ¿Y por qué? En realidad, cuando nosotros predicamos el Evangelio en el mundo, antes he dicho que consistía en dar testimonio. He mencionado a Pedro. Dice que él nos hizo un reino de sacerdotes. Si no cojo la carrerilla ya no lo digo tú. Esto es tremendo, esto es lo de la edad. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira que el Señor nos ha dado privilegios, ¿verdad? Y tú te puedes rascar la barriga diciendo, mira que soy importante, ¿eh? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ya estoy en la gloria. ¡Ja! Pero mira lo que dice. Todo esto es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esto es la evangelización, pero al mismo tiempo esto es la adoración, ¿no es cierto? Cuando adoramos a Dios estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando evangelizamos, ¿qué hacemos? Lo mismo, le estamos diciendo a las personas, hablándoles de la grandeza de nuestro Dios, como Salvador, como Creador, como todo. Diríamos entonces, no sé si estaríais de acuerdo o no conmigo, que la adoración sería algo que hacemos dentro de la iglesia. La evangelización es la adoración que hacemos fuera de la iglesia, cuando hablamos de nuestro glorioso Dios a la gente del mundo, a los que no le conocen. En realidad, ambas cosas son lo mismo, quizás en ámbitos diferentes. Aquí es donde nos reunimos los creyentes, allá afuera es donde están los del mundo. Pero tenemos que ir también con todo eso. Y esta es la meta fundamental que debemos de tener. La importancia de una iglesia no se mide por la cantidad de actividades que tiene la iglesia, por el presupuesto que maneja, por la titulación que tengan sus pastores. Todo eso es accesible. O sea, pues son cosas que puedes tener o no puedes tener. Lo importante es la visión que la iglesia tiene, tanto cuando rinde su adoración al Señor en la iglesia como cuando busca a los perdidos para exaltar el nombre de Dios frente a ellos. Y esta es una misión que no podemos descuidar y hay una tentación innata a descuidarla. Hemos leído Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Estaba claro, ¿no? Lo que el Señor estaba mandando, ¿no es cierto? Era sencillo. ¿Lo entendieron o no lo entendieron? Yo digo que sí. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los apóstoles? Lo habían entendido, pero ¿qué hicieron? Se quedaron en Jerusalén, ¿verdad? Se vivía bien en Jerusalén. Bueno, no se vivía tan bien, pero se quedaron allí. ¿Cuándo empezó la iglesia en Jerusalén a tener visión misionera? ¿Fueron acaso los apóstoles? No, no fueron los apóstoles. ¿Y cuándo empezaron a salir de Jerusalén? Cuando les empezaron a perseguir y los sacaron fuera. Por la persecución que hubo cuando Saulo de Tarso, ¿verdad que sí? Fue entonces cuando empezó la obra misionera. Y no fueron los apóstoles, en realidad fueron espontáneos, creyentes anónimos, que empezaron a salir por aquí y por allá a predicar el Evangelio y a extender el Evangelio. ¿Cómo se formó la primera iglesia, por ejemplo, en Antioquía, que fue una iglesia madre de las misiones en aquel tiempo? Desde donde vino el Evangelio a Europa y se distribuyó por gran parte, desde donde salieron Pablo y Bernabé. ¿Cómo se formó Antioquía? Pues por cristianos
espontáneos que por sus trabajos, por mil y una razón, salían por todos lados y a todos los lugares donde llegaban predicaban el Evangelio. Y así se inició la misión y la visión misionera. Tengamos cuidado porque tal vez nosotros miramos hacia atrás y decimos, mira que eran torpes, y que nosotros estemos también al mismo tiempo repitiendo el mismo error. Lo podemos hacer. Tenemos que reflexionar bien sobre estas cosas. Bueno, ya algunos están empezando a sentir un sueño profundo. Recuerdo aquel muchacho, aquel hombre en Bolivia, venía a mi iglesia, todos los días que venía al culto se me quedaba dormido en la reunión. Carlos Calvimonte se llama. Carlos, pero ¿qué te pasa? Dice, ay, pastor, es que sus predicaciones me dan una paz. Bueno, veo que aquí también a algunos les da mucha paz mi predicación. Bueno, descansen en paz, tienen no sé los minutos que les dé el pastor y volvemos nuevamente a nuestro estudio. Que el Señor me los bendiga. Gracias. Bloqueado esto, tengo que ponerlo en marcha. Sobre todo porque luego no sé cuánto tiempo duro y igual estoy aquí 2 horas y pienso que llevo 20 minutos, ya saben. Bueno, vamos a comenzar. Estamos hablando del evangelismo y la evangelización, la gran comisión. Y el Señor nos ha dejado indicaciones claras acerca de cómo tenemos que hacer esto y no siempre las queremos escuchar. Ese es un problema que tenemos como iglesias, como creyentes. No queremos escuchar siempre lo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Cómo se debe llevar a cabo la obra misionera? Yo creo que deberíamos de revisar bien en muchas ocasiones las cosas que creemos y las cosas que practicamos. En relación con esto de la obra misionera, mucho se ha derivado hacia las misiones. Esto es una cosa que cada vez oyes más. Las misiones y los misioneros. Misiones que envían misioneros. Pero nuestra pregunta es, ¿realmente este es el modelo bíblico? Es lo que hace todo el mundo, pero ¿es el modelo bíblico? O por el contrario, nosotros cuando leemos la Biblia lo que encontramos son iglesias locales que encomiendan misioneros que hacen la obra del Señor junto con la propia iglesia local, los ancianos y los miembros de la congregación. En todo esto hay que hacer siempre un proceso de revisión, porque estamos muy influenciados muchas veces por la cultura que nos viene del mundo y de otros lugares, pero no de la Biblia. Y tenemos que reflexionar bien sobre esto. La obra misionera. ¿Cómo se debe llevar a cabo esto? Yo lo que quiero enfatizar mucho es que arranca de la iglesia local, no de misiones ni de ninguna otra cosa, de la iglesia local. Eso es el marco desde el que los equipos misioneros, los creyentes, las iniciativas misioneras tienen que surgir. Muy importante, ancianos en las iglesias con visión espiritual para la obra misionera, muy importante. Al fin y al cabo, como personas que el Señor ha colocado al frente, los que somos ancianos o pastores en las congregaciones, tenemos la responsabilidad de enseñar a la iglesia la necesidad que hay de tener esa visión de ir hacia adelante en la obra misionera. Somos los primeros que debemos enseñar, que debemos de promover la obra misionera. Si no lo hacemos como ancianos, pues creo que estamos en alguna medida también incumpliendo esta comisión. Es importante. Finalmente habrá otros en la propia iglesia que nos empujarán y nos pondrán en entredicho como ancianos, ¿no? Y eso además puede crear tensiones. Otra cosa que dentro de la iglesia es importante es contar con obreros o misioneros. En algunos países diferencian obreros de misioneros si son nacionales o si son extranjeros. A mí me parece que no tiene ninguna razón de ser hacer esta distinción. Un obrero o un misionero es lo mismo. En el momento que sales encomendado a la obra del Señor es importante. Ahora, esto es una visión que no siempre se tiene en algunas iglesias.
el mandar obreros del Señor a la obra. Aquí en algunos lugares que yo voy viendo aquí en México, pues está muy arraigada la idea de que el pastor debe de trabajar en otro sitio y al mismo tiempo atender la iglesia. Yo estuve durante muchos años así y ese formato indudablemente es bíblico, no hay ninguna discusión sobre eso. Pero hay que estar abiertos al otro hecho, al hecho de que Dios puede en cualquier momento llamar a una persona a ser un obrero del Señor a pleno tiempo. Y esa es una figura bíblica también. Personas que han sido desligados de sus trabajos, que ya no tienen obligaciones seculares para dedicar todo su tiempo a la obra del Señor. Y esto es una gran ventaja para la iglesia que tiene obreros. ¿Por qué razón? Yo pienso en mi propio caso. Yo me dedicaba antes era un hombre de negocios, me dedicaba a la informática. Entonces, pues tenía varias empresas de informática, por mucho tiempo montaba ordenadores, los ensamblaba, tenía hasta mi marca patentada de ordenadores, luego me dediqué a lo que eran las redes locales, luego internet, y luego ya tenía un centro de formación y daba cursos de informática. Era un trabajo muy bueno, al final era muy bueno, al principio fue muy ruinoso, pero al final era muy bueno. Era tan bueno que trabajaba 4 meses al año, no 12, 4 meses al año, y solamente en horario de mañana, 5 horas, con media hora libre para irme a tomar un cafecito con mi mujer que vivíamos justo al lado. ¿Quién no quiere un trabajo de 8 meses de vacaciones? ¿Usted no lo quiere? Ah, que sí que lo quiere, que quiere que le apunte. Bueno, y tenía 5 hijos en edad escolar. Era un buen trabajo, yo podía sustentar toda mi familia con eso. Y entonces el Señor nos llamó a la obra, a dejarlo todo y vivir por fe. Nuestra vida cambió por completo, ¿no? En todos los sentidos, especialmente en lo económico, en el trabajo. Ya no trabajaba 4 meses al año en horario de mañana, ahora trabajaba todos los días del año y a cualquier hora que hiciera falta. Mi vida cambió mucho, evidentemente. Yo siempre me preguntaba, ¿y el Señor por qué no me llamaría cuando él tenía ese negocio ruinoso que pasaba más hambre que carracuca? Y en cambio me llama cuando ya iba yo viento en popa a toda vela, que me sonreían los vientos y el mar. ¿Por qué? Bueno, el Señor tiene su tiempo. Y aprendí en ese momento, ¿no? Bueno, el Señor nos llamó y cuando Dios llama, llama. O sea, no te puedes hacer el sordo porque el Señor te llama. Y dejamos nuestras redes, vendimos todos nuestros negocios, lo pusimos para la obra del Señor y hasta el día de hoy vivimos por fe. Y ya lo creo que cambió nuestra vida mucho, ¿no? Muchísimo. Me acuerdo que a mi hija, una de mis hijas, le preguntaban, todos mis hijos quedaron un poco tocados por esto. La verdad es que les hizo, no sé, no supieron encauzarlo o yo no les supe explicar, no lo sé, pero allí los profesores son también un poco crueles. Le preguntaban a mi hija, ¿y tu padre? Porque los profesores allí son muy cotillas, lo quieren saber todo. ¿Y tu padre en qué trabaja? ¿Y gana mucho o gana poco? Bueno, todo lo quieren saber, ¿no? ¿Y tu padre en qué trabaja? Mi padre es misionero. ¿Y quién le paga a tu padre? Mi papá vive por fe. ¿Y eso cómo es? Pues de las ofrendas que le da la gente. Ay, hija mía, estudia mucho, bonita, porque vas a pasar más hambre. Esto es lo que te queda, ¿no? Cuando vives por fe. Yo si fuera a un banco y le dijera, oiga, deme usted un préstamo que me quiero comprar un carro, no me lo van a dar, pues yo soy la persona más insegura y más poco fiable y económicamente hablando que uno se pueda encontrar. No tengo nómina, no tengo recursos, vivo así desde hace 20 años, nunca me ha faltado nada, pero porque el Señor siempre ha sido fiel. Pero mira qué raro vivir por fe y de esto, ¿no? En fin, bueno, pues ahora si yo comparo el ahora con el antes, yo antes iba, pues, como muchos ancianos y pastores en las iglesias, que trabajan durísimo, durísimo, y luego buscan huecos por la mañana, por la noche, para estudiar la Biblia, porque el domingo o el sábado o el día que sea tienen que predicar aquí, allí. Y es un trabajo muy duro, muy duro. Y yo pasaba por eso, estuve muchos años, hace 30 y tantos años, 32, 33 años que soy pastor en la misma iglesia. Y hace 20 años que estoy en la obra del Señor a todo tiempo, pero antes yo vivía por eso y tenía 5 hijos que atender, un negocio que sacar adelante y una iglesia. Y era muy duro. Y claro,
Cuando yo salí a la obra, ahora miro el antes y digo, yo es que ahora me pongo en mi casa y puedo estudiar la Biblia y puedo dedicar tiempo a estar con el Señor. Y eso repercute, claro, luego en la enseñanza y en otras muchas cosas. Y esas figuras, esa figura establecida en la palabra de Dios, la tenemos que mantener. Y si el Señor llama, hay que respetarlo. El Señor llama a la persona. La Iglesia reconoce ese llamamiento. La Iglesia, los ancianos reconocen ese llamamiento. Y entonces encomendamos, no que le vamos a pagar el sueldo, sino que lo encomendamos a la gracia del Señor y el Señor se va a ocupar de eso. Claro, el sustento económico también es algo que hay que mirar, ¿no? Porque no se vive del aire, como sabéis. Pero qué diferencia, ¿no? En mi propio ministerio yo lo noto. Entonces, yo ahora voy a hacer una pequeña cuña publicitaria. Esto es publicidad, entonces no vamos a cobrar, pero estén ustedes atentos por si acaso les quiero engañar. Yo era informático. Cuando ya salí a la obra dije, yo quería usar mi profesión para servir al Señor. Hacía muchos años ya, yo no sé de esas cosas que el Señor te mete la luz en un momento a presión en el cerebro. Hace muchos años yo estaba en mi aula enseñando a mis alumnos allí cómo funcionaba Internet. Internet era algo que surgía en ese momento. Digo, tú puedes comprar dominios. Les explicaba yo dónde era el organismo donde se compraban dominios. Un dominio, para los que manejáis Internet, es www, por ejemplo, .escuelabiblica.com. Pues eso era un nombre de dominio. O no sé qué dominio usas tú en Internet, qué periódico lees tú, qué dominio tiene o una página que recuerdes. www.algo, ¿no? Eso es único, lo tienes tú y no lo tiene nadie más. Y entonces yo me puse a comprar aquel día dominios, que si escuelabiblica.com, colegiobiblico.com, cursosbiblicos.com, iglesiaevangélica.es, biblia.es, me lo compré todo. Y dije, ahora quiero formar un proyecto de formación bíblica. Y como tenía el tiempo, ya lo venía haciendo antes de salir a la obra todo tiempo, ¿no? Y formamos esa escuela bíblica. Recordadlo, www.escuelabiblica.com. Allí tienes 2.000 estudios bíblicos en texto, 1.700 estudios bíblicos en audio, 300 y pico en vídeo. Te leemos la Biblia en audio si eres un vago de 7 suelas, perezoso y flojo. Nos dices dónde quieres empezar a leerla y te la leemos. Más facilidades no se puede dar, criatura del amor hermoso. No se puede dar. Allí lo tenéis, recordadlo, www.escuelabiblica.com. El Señor me dio posibilidades. Cada día entran más de 40.000 personas diferentes por todo el mundo a llevarse todo lo que puedan. Servimos 100 y pico mil páginas con estudios bíblicos, porciones bíblicas, cada día. El Señor nos bendijo. Yo realmente ni he estudiado informática ni he estudiado teología. Bueno, eso ya lo habéis notado, ¿no? Pero el Señor nos bendijo, porque el Señor es grande, aunque nosotros seamos muy torpes. Bueno, pues eso es porque el Señor nos liberó de eso. Vosotros recordáis cuando en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, surge un problema con las viudas de los griegos. Y dicen los apóstoles, mira, buscad 7 que se encarguen de eso, para que nosotros podamos dedicarnos ¿a qué? A la palabra y a la oración. Liberados. Cuando en Antioquía estaban Pablo y Bernabé, el Señor dijo, apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a la que yo les he llamado. Son personas separados para una obra. Y como iglesia tenemos que entender ese concepto. Yo creo que aquí se entiende. Bueno, y si no se entiende, está en la Biblia. Búsquenlo. Pero está, obreros misioneros a todo tiempo. Y estos tienen la labor de abrir obra, de predicar el Evangelio, pero no solamente de ese don evangelístico, que algunas veces es por lo único que se los caracteriza. También tienen que formarse para cumplir con lo que hemos dicho al principio de la misión, que tenemos que enseñar todas las cosas que yo os he mandado. Cuando tú recuerdas a Pablo el discurso que da en Mileto a los ancianos allí, ¿qué les dice? Os he enseñado todo el consejo de Dios. Eso es lo que dice el Señor, enseñar todas las cosas que yo os he mandado, todo el consejo de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces el misionero hace también esa labor. Es importante. Ahora, hemos hablado de ancianos, esa visión misionera, que tienen que enseñar a la iglesia, tienen
que fomentar esa visión, obreros del Señor, pero toda la Iglesia en conjunto tiene que formar parte de eso. Ya os he dicho que nosotros tenemos una obra nueva a 70 kilómetros de mi ciudad. Yo voy, pero nunca voy solo. Normalmente, bueno, vamos mi mujer y yo, pero normalmente nunca vamos solos. Yo tengo una furgoneta, la lleno de gente y a veces hasta vienen varios coches más y vamos juntos allí, aunque yo predique o prediquen otros, pero es una labor de la Iglesia. Entonces, los hermanos que van de aquí a allí, junto con los que están allí, es un grupo pequeño, los que van de aquí, los que van de allá, pero nos juntamos y eso anima. Y ellos, a su vez, al día siguiente, el domingo, vienen a vernos a nosotros a la iglesia y pasan el día con nosotros en la iglesia. Y poco a poco se va fortaleciendo esa obra. Lo que quiero decir con esto es que si tú le encargas la obra misionera a una sola persona, esa persona se va a quemar. Toda la congregación debemos de estar inmersos en ese tipo de labor. En alguna medida puedo acompañar, igual sé tocar la guitarra o simplemente ofrezco mi amistad y mi cariño, mi compañerismo cristiano, tanto a las personas encargadas como a los que están allí. Todos somos importantes, todos sumamos en la obra del Señor. No podemos decir, esto que lo haga el pastor, esto que lo hagan los misioneros, esto que lo haga un fulano de tal que viene de no sé dónde. No, cada uno de nosotros. Y la Iglesia en conjunto también debe de formar, bueno, eso lo hacemos, ¿no? Enseñar la palabra de Dios para formar a esos hombres que luego van a ir a esos lugares. Formamos para que ellos a su vez formen a otros. Es el relevo del que habla Pablo en Timoteo. Lo que has aprendido de mí, transmíteselo a otros. Y tú a su vez, para que esos otros a otros y a otros más. Esa es la finalidad. Pero hay que formar. Otro aspecto del que normalmente no se habla, y yo como estoy aquí de invitado y ya esta tarde me voy, pues puedo decir estas cosas con tranquilidad porque luego ya si me queréis buscar igual ni me encontráis. Pues hablemos de la financiación, que eso no se quiere hablar. Normalmente los que están aquí en la iglesia no se atreven a hablar mucho de financiación porque hablar de dinero es incómodo en las iglesias. Hermanos, la obra hay que financiarla y hay que rascarse el bolsillo. No cuando llegas a la ofrenda, que a veces lo veo y a veces lo veo aquí en México, que cuando llegas a la ofrenda llegas allí y pasan ya la ofrenda y me había olvidado y empiezas a buscar en el bolsillo a ver si encuentras y sueltas unas monedillas. Oiga, unas monedillas es lo que le das al señor que te baja la maleta del bus o bueno, no sé lo que hacéis aquí. ¿Y eso es lo que le damos al Señor? No, la Biblia dice que apartemos cada primer día de la semana conforme hayamos prosperado y así demos. Y hay que mantener la obra del Señor, igual que hay que mantener la iglesia, y hay que tener una visión de eso. Yo soy obrero del Señor. Yo aquí no estoy buscando nada, ni ya digo que me voy, ¿no? Pero así que puedo hablar con libertad, ustedes me perdonan, igual. Llega un muchacho, un matrimonio, hay un hombre, un español, un gallego, y me dice, Luis, sabe que soy obrero del Señor, que vivimos por fe, si alguna vez necesitas algo, aquí me tienes a mí. Mira, porque soy cristiano además de obrero, pero si no, me sale ¿cómo diría? Aquel ecuatoriano que teníamos en la iglesia, es que me sale el indio que llevo dentro. A mí me sale el vikingo que llevo dentro, con un casco con dos cuernos y un hacha cortando cuellos, o sea, rebanando gaznates. Pues, me sale dentro. Digo, ¿cómo que sí necesito algo? Pero qué paciencia tiene que tener uno. O sea, mi mujer va al supermercado, ¿con qué te crees que paga? Si necesitas algo, pues claro que necesito ir al supermercado. Y tengo que ir con el carro a otro, tengo que echar gasoil. Y tengo que pagar los servicios de internet y tengo que hacer lo otro y lo otro. ¿Cómo que si necesito algo? Pues que lo que creo que está esperando, porque ya me lo han dicho varios y me ponen siempre de los nervios. La idea que creo que están esperando es, si en algún momento ya estás, que vas a dormir debajo del puente y vas a comer, yo que sé, algo en los basureros, si estás ya tan perdido, tan desesperado, aquí me tienes, soy tu Salvador. Y yo creo que algunas veces la obra del Señor está financieramente hablando tremendamente descuidada. Yo era un idealista cuando salí a la obra, un idealista, en fin, ingenuo, porque yo era ingenuo.
Me acuerdo que ya íbamos a salir a la obra, ya habían decidido nuestra iglesia que nos iban a encomendar. Y yo iba a veces a Escocia, porque nos mandaban equipos de GLO, de una asociación que mandan equipos para hacer obra misionera y demás. Y en veranos nos ayudaban y toda esa cosa, ¿no? Bueno, interesante. Y de vez en cuando me decían, pues vente y predicas a todos los jóvenes que han participado en equipos de GLO por todo el mundo, ¿no? Y yo les hablaba. Y una vez me invitan para los meromeros, como decís aquí, los grandes jefes, los capos allí, y era una reunión misionera impresionante. Yo nunca había estado en un sitio así en la vida. Igual había 80, 100 personas y en cada mesa había un misionero italiano, un misionero en China, otro en Turquía, otro en Pakistán, otro en el Perú, y te ponías a hablar con ellos, era increíble. Se fueron y nos dicen los mero. Dice, quedaros, tú y tu mujer quedaros, que queremos hablar contigo. Ah, muy bien. Y me llevan allí a un restaurante de esos en Escocia, todo verde, verdito, todo muy cortadito, muy bonito. Dice, mira, queremos apoyaros económicamente en la obra del Señor, por lo menos con alguna ayuda. Y yo, que era un idealista, se me ocurre decirle, ay, gracias hermanos, son ustedes muy amables, de verdad se lo agradezco de corazón. Pero yo soy español, yo vivo en España. Allí los españoles van con buenos carros, tienen buenas casas, se pagan buenas vacaciones, van a los hoteles, van a los spa, van a no sé qué, van a no sé cuántas. Yo le dije, yo creo que honestamente ellos tienen la responsabilidad de cuidar de mí en primer lugar. Así que, agradeciéndoles mucho su deferencia y su cariño y su tal, voy a declinar su oferta y voy a depender de los españoles, que son los que tienen la responsabilidad conmigo, que soy español y que voy a trabajar en España. Si tú ahora, 20 años después, me hicieran la misma oferta, ¿sabes lo que haría, no? Digo, mire, aquí tiene usted mi número de cuenta, apúnteselo, no lo pierda y déselo a todo el que pille por el camino. ¿Por qué? Porque sencillamente los españoles, como en muchas otras partes, no cuidan de la obra del Señor. Yo recuerdo que en momentos críticos, aquí yo hablo con libertad, no estoy haciendo terapia de grupo ni nada, ni quiero dar pena, ni que luego me den ofrendas, no va por todo eso, no tiene nada que ver con esto, estoy explicando una realidad. Nunca me ha faltado nada y yo sé que va a seguir siendo así, no tengo problemas. Pero recuerdo... Bueno. Fuerte, hermano. Bien. Estupendo, pues estupendo. Pues... Sí, eso es lo que me pasa, que no lo recuerdo. Ah, sí, recuerdo momentos un poco complicados como obreros económicamente y lo pasábamos, íbamos muy ajustados. Yo ya pensaba, digo, pues me pongo a trabajar en otra cosa y suplo como el apóstol Pablo, porque al apóstol Pablo ya le pasaba eso, que no le llegaban las ofrendas y que tenía que trabajar con tiendas de campaña, o sea, que no era nuevo lo que me pasaba a mí. Y digo, pues al final no lo tuve que hacer. Quien nos ayudaba era una mujer negra de África, que nos daba todos los meses una ofrenda y una hermana colombiana. Y luego también hemos tenido por bastante tiempo un hermano que no conozco personalmente de México, que no sé ni dónde vive en México, que es quien nos apoya también bastante. Dices, ¿cómo puede ser eso? Un país como España, que la gente vive bien, que tienen dinero y la obra del Señor tenga que estar así. Pero he estado en Bolivia, que este tema me lo pidieron también allí, y en Bolivia pasa exactamente lo mismo. Y los obreros están asfixiados económicamente. Y vosotros, hace 2 o 3 días, estaba leyendo en el libro de Nehemías. Recordáis que Nehemías hizo unas grandes reformas y puso las cosas en su sitio. Hay que cuidar de los levitas, hay que cuidar de los sacerdotes. El Señor ha mandado esto, hay que darles una parte a ellos para que cuiden. Ellos se ocupan del sacerdocio, se ocupan de enseñar la ley, están liberados para eso. Y dice, y Nehemías se tuvo que ir porque le llamó Artajerjes de nuevo. Y cuando regresa, ¿dónde están los levitas? Se habían ido cada uno a cultivar su tierra porque les habían dejado de atender en cuanto a las ofrendas. Y ese es un problema de la obra del Señor. No podemos
soltar en la bolsa de la ofrenda lo que nos sobra o lo que en ese momento llevo a mano al bolsillo. Eso no está bien. Yo les digo a los creyentes en mi congregación, cuando duele es cuando empieza a contar. Hasta que no duele, no cuenta. Entonces, cuando ya empiece a dolerte los billetes que vas sacando de la billetera, ya te empiece a picar por dentro, es entonces cuando empieza ya a contar. Mientras no duele, no cuenta. Bueno, esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo, pero por ahí van las cosas, ¿no? Dijo el rey David, no ofreceré al Señor algo que nada me cueste. Claro, cuando cuesta es cuando empieza a contar. Y si no, si le damos unas moneditas que nos sobran, oiga, ¿y la obra del Señor qué? Otras iglesias solamente piensan en eso, en sí mismas. Todo su presupuesto se gasta en sí mismas, en mejorar no sé qué, en mejorar no sé cuántas. Si no tienes una misión o no tienes un misionero, al menos piensa en otras misiones en otros lugares. Nosotros en nuestra iglesia local, yo nunca he recibido un euro de mi iglesia local, aunque tengo derecho a ello porque la Biblia lo enseña, pero yo nunca he querido porque siempre el dinero en España, los españoles son raritos, ¿no? Y mejor no tocar ese tema. Pero siempre les he dicho, aunque yo tenga el derecho y no lo use, pero al menos hay que ofrendar a otros obreros en otros lugares. Y nuestra iglesia ha ofrendado por tiempo a 7, 8 obreros en Cuba, varios obreros en Bolivia, obreros en Colombia, en Uruguay. Mandamos periódicamente ofrendas y a España, a los obreros en España. Porque por lo menos casi un 40 y tantos % de nuestro presupuesto anual se emplea en la obra misionera. Aparte de lo que ocupamos en nuestra propia iglesia y en la obra misionera que nosotros hacemos. Es muy, muy importante que tengamos esta visión más amplia del reino de Dios. No solamente nuestras propias necesidades, sino obreros que pueden estar trabajando en misiones por aquí cerca que el Señor ha llamado y que viven por fe. Hay que apoyarles también, y vosotros los conocéis muy probablemente. No estamos hablando de mandar dinero a gente que no conocemos y que vete tú a saber en qué se lo gastan. No. 2 responsabilidades tenemos: ofrendar y administrar bien nuestras ofrendas, no dárselas a cualquiera, sino asegurarnos de que están siendo dirigidas a la obra del Señor. A mí me causa tristeza en España realmente. Recuerdo que estaba no hace mucho en una reunión de ancianos, de pastores, y estaban debatiendo sobre la obra del Señor económicamente hablando. Y les digo, oye, me llama la atención que yo estaba ahí un poco como de casualidad, porque había ido para otra cosa y les dije, mejor que no me quede porque igual os digo algo que no os gusta escuchar. No, quédate. Luego luego se arrepintieron, creo, de haberme... Digo, observo que todos vosotros sois pastores, ¿bien? Ninguno de vosotros sois obreros, pero vosotros estáis decidiendo lo que nosotros tenemos que recibir, cómo lo tenemos que recibir, vosotros, pero ninguno entendéis nuestra sensibilidad, ni ninguno os habéis puesto en nuestros zapatos, ni entendéis lo que es vivir por fe. Sois pastores que estáis en vuestros trabajos, que tenéis buenos sueldos y que tenéis 2 trabajos, ganar el sueldo y luego el trabajo a veces de gastároslo porque a veces ganáis bastante. Digo, ¿y no entendéis? No entendéis. Y les digo, déjame que te diga, ¿cuánto crees que recibe un obrero en España? No tenían ni idea. ¿Y cómo lo recibe? Tampoco tenían ni idea. Cuando les expliqué cómo funcionaba la cosa, estaban todos avergonzados. ¿Eso es un obrero? ¿Y cómo te crees que...? Porque algunas veces las propias iglesias y los propios miembros de las iglesias desconocen esa realidad. Y si queremos cumplir la gran comisión, eso es un detalle importante. Tenemos que atender nuestros obreros. Los obreros que tenéis, sobre todo aquí que hay tanta obra nueva y que podéis, que probablemente, es que no sé cómo es aquí, ¿no? Pero hay la posibilidad de tener misiones, obreros, hay que apoyar. No se puede uno mirar solamente el ombligo y pensar que ahí está el centro del universo. No, hay que tener una visión amplia. Y tenemos que cultivar la generosidad, no solamente en nuestra obra, sino también otras obras que puedan ser importantes. Si no hay recursos financieros, la obra se paraliza. Y los hay. Los hay en España y supongo que los hay aquí. Y los hay en muchas partes. Entonces, fijémonos bien. Hemos hablado una labor, en esta segunda parte, una labor que depende de la iglesia local. No estamos hablando de misiones, iglesia local.
El papel de los ancianos, como hombres de visión que van delante mostrando. Obreros del Señor llamados a todo tiempo, que el Señor quiera llamar. La propia Iglesia en su conjunto apoyando esas obras. Nunca dejamos solos a los obreros. Y la Iglesia también en su conjunto apoyando económicamente la obra misionera. Es una labor fundamental, de la que a veces no queremos escuchar o oír hablar ni hablar de ello, pero es fundamental. Entonces, recordad la primera parte de la que hemos hablado y ahora esta segunda parte con la que finalizamos. Hermanos, hermanas, muchísimas gracias, que el Señor os bendiga muy ricamente. No sé si tendré ocasión de volver a verles, pero porque creo que el hermano Rafael tiene para mí una ruta que seguir. Yo estoy a la orden, soy el paquete que me llevan, me traen y hago lo que me mandan. Aquí salga usted, coma, aquí salga usted, predique, mientras no me equivoque lo que toca hacer en cada lado. Pero ha sido un placer para mí conocerles. Gracias por recibir a este español con tanto cariño y me he sentido muy a gusto. Veo que ustedes aman la palabra del Señor y la reciben con tanto gusto. Que el Señor me los bendiga muy ricamente. Gracias, hermanos, hermanas. Gracias a nuestro Dios por su palabra y gracias, hermano Luis. El Señor le siga bendiciendo grandemente. Y bueno, esperemos que cada uno de nosotros hayamos entendido muy bien todo lo que se nos explicó y pues lo que el Señor ponga en nuestro corazón a hacer, hagámoslo, porque es para el Señor, no para ninguna otra persona. Pues con esto damos por terminadas estas 2 sesiones que tuvimos con nuestro hermano.